En nombre del Mayor General Pascualino Angiolino Fernández, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, UNEFA, del General de Brigada José Luis Moncada Moncada, vicerrector de Defensa Integral, y en el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a todos los cursantes del Diplomado en Defensa Integral de la Nación y Gestión de Dirección de Lucha No Armada. Quien tiene el honor de dirigirse a ustedes en esta oportunidad, el doctor Wilmer García, docente de la Unidad Curricular número 2, Fundamentos de Seguridad de la Nación, y muy especialmente en lo referente a la temática Problemas Globales de Seguridad en el Mundo Actual. La clase será de manera virtual, asincrónica, es decir, sobre los contenidos que serán suministrados a ustedes y colgados en la página web para que sean consultados, así como de la guía instruccional y de los enlaces o links de internet y lecturas recomendadas que permitan ampliar el conocimiento sobre el tema objeto de estudio. Es importante señalar que la evaluación será a través de diagnóstica y mediante la instrumentación o aplicación de cuestionarios. Ustedes como alumnos deberán desarrollar las competencias correspondientes, que consisten en describir los problemas globales de seguridad en la nación y reconocer aspectos positivos del panorama mundial que puedan conducir a la solución o mitigación de los problemas globales de seguridad de la nación. En cuanto al contenido, es necesario para comprender los problemas globales de seguridad en el mundo actual que el estudiante tenga una visión amplia que permita el análisis, comprensión e interpretación de algunos aspectos sobre la teoría de las relaciones internacionales que facilitarán el abordaje y alcanzar así las competencias tanto generales como específicas, facilitando su proceso de aprendizaje. Entonces se describe en cuanto al contenido el concepto de orden mundial, el concepto de globalización, ventajas y desventajas, que es la seguridad hemisférica, el concepto de la OEA y la evolución del concepto, y los principales problemas de seguridad, la incidencia en la seguridad de la nación y los problemas globales y su impacto sobre Venezuela. Entonces, ¿qué es el orden mundial? Tenemos que la conflictividad es un proceso constante y presente dentro de los estados y es producto justamente de los intereses políticos y geopolíticos que manifiestan los estados en sus relaciones. Estos se comportan como seres vivos y actúan en función de sus intereses nacionales, donde priva la realidad desde la política exterior de cada uno, donde los tomadores de decisiones están interesados en obtener, mantener y consolidar su poder, por encima, claro está, de otros actores internacionales. Dentro de estas relaciones anárquicas surge la necesidad de mantener un nivel de equilibrio que permita mantener la paz. Entre los autores clásicos de esta teoría se encuentran Tucídides y Maquiavelo. Más recientemente podemos mencionar a Hans Morgenthau, Henry Kissinger, George Kennan y Robert Gilpin, entre otros. Fue el presidente Robert Wilson quien, después de la Primera Guerra Mundial, dio impulso o auge a esta teoría para transformar las relaciones de los Estados Unidos con el resto de los países. Sin embargo, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial es cuando de alguna manera se le da mayor relevancia en virtud de la omnipotencia que eran las dos superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética en su proceso de confrontación ideológico, político y económico con respecto al resto del país. En cuanto a la globalización, concepto, ventajas y desventajas, podemos decir que la globalización es producto de las nuevas tecnologías, del desarrollo económico y de los capitales financieros. Estos han resultado de alguna manera beneficiosos para el desarrollo económico. Sin embargo, otros consideran que ha generado desigualdad con respecto a otros países en razón a que ha generado amenazas al empleo y a las condiciones de vida, obstaculizando el desarrollo y progreso social. Algunos consideran que justamente son pocos los países que se han beneficiado, solamente han sido beneficiados los países avanzados que han utilizado, digamos así, la globalización como instrumentos de dominación y de control sobre países que se encuentran en proceso de desarrollo. En cuanto a la seguridad hemisférica y la evolución del concepto, tenemos que la OEA en el año 2003 creó un nuevo concepto de seguridad hemisférica, ampliando a ese concepto tradicional que existía, incorporando nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos, que incluyen además aspectos de carácter político, económico, social
y carácter ambiental. De tal manera que este nuevo concepto se presenta como de carácter multidimensional. Sin embargo, es considerado como un riesgo ante el aumento de la securización de problemas en la región y por consiguiente de la militarización como respuesta para confrontarlo. Digamos así, pues este nuevo concepto fue impulsado por los Estados Unidos dentro de su política antinarcótico como un mecanismo de intervención en la seguridad interior de cada país en la región. Este concepto de seguridad hemisférica ha ido evolucionando progresivamente en virtud de ese mundo multipolar y la caída de las relaciones bipolares de la disputa entre el capitalismo y el comunismo, digamos así, bajo un nuevo concepto de seguridad internacional que fue construido sobre las bases de la confrontación que existió siempre entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, estableciéndose ese antiguo esquema bipolar, para buscar un equilibrio de poder militar como factor principal de no agresión. Este concepto de seguridad hemisférica fue evolucionando progresivamente, para lo cual hoy en día existen otras modalidades cuando se habla de seguridad colectiva, seguridad defensiva, seguridad cooperativa, seguridad preventiva, seguridad multidimensional y seguridad humana. Entre estos conceptos tenemos que la seguridad colectiva defiende la existencia de una organización mundial basada en el derecho y se centra en la garantía y sostenibilidad de la paz. La seguridad colectiva es un mecanismo efectivo de coerción capaz de disuadir hasta suprimir la agresión. Su máxima expresión institucional está representada por la Organización de las Naciones Unidas, donde los estados asociados renuncian al uso individual de la fuerza. Esa seguridad colectiva se basa en la construcción de sistemas de seguridad subregionales y la disposición de los estados de dejar la guerra en manos de un organismo internacional que garantice su neutralización. La seguridad defensiva es un conjunto de elementos políticos y militares que aseguran que los estados dirijan sus políticas conforme a la Carta de las Naciones Unidas y adopten una postura militar y de nivel de fuerza que al mismo tiempo le permita asegurar una defensa efectiva y que no signifiquen amenaza para otros estados. La seguridad cooperativa se enfatiza más en la confianza y en la seguridad que en la disuasión. Se favorece el multilateralismo más que el bilateralismo y se privilegian soluciones militares sobre las no militares. A su vez, no exige creación de instituciones de seguridad formales. La seguridad preventiva tiene su máxima representación en las tensiones entre los Estados Unidos y cuando el presidente George Bush hace referencia al eje del mal, señalándose a los países de Irán, Irak y Corea del Norte. Está basada en la percepción que tienen los Estados Unidos respecto a sus amenazas y la posibilidad de actuar de una manera inmediata cuando esto represente amenazas a la seguridad de su territorio o la población de su país, ejerciendo acciones de carácter anticipada, de manera proactiva y de carácter ofensivo. Posteriormente surge la de la seguridad multidimensional, donde aparecen nuevas amenazas globales, obligando a desarrollarse nuevas estrategias en las cuales se involucra tanto a los estamentos de la sociedad y del Estado para su prevención y neutralización, dando respuesta integrada a factores de inseguridad modernos. La seguridad multidimensional adopta un concepto integrado en condiciones que dan lugar a inestabilidad social como el tráfico ilícito de armas, el narcotráfico, terrorismo, crimen transnacional, entre otros. Más recientemente surge el concepto de seguridad humana, que engloba todo aquello que pudiera afectar el bienestar, el desarrollo y la supervivencia del individuo, abriendo espacios para proporcionar consideración al ser humano como objetivo central de los estados. La seguridad humana significa proteger las libertades vitales, proteger las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo así su fortaleza y aspiraciones, creando sistemas que faciliten a las personas elementos de supervivencia, dignidad y medios de vida. Entre los problemas de seguridad podemos mencionar que la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada como organismo para garantizar la paz y el equilibrio y de resolver aquellos problemas mundiales más allá de sus propias fronteras, además de generar progreso y desarrollo
y calidad de vida sobre los derechos humanos. Surgen problemas que afectan a la humanidad y plantean posibles soluciones. Entre las principales amenazas se pudieran considerar aquellas que tienen su origen con posterioridad a la Guerra Fría y que centran sus aspectos fundamentales en problemas de soberanía y de territorialidad, y otras que son de carácter más amplio, como son la droga, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, la migración, problemas de armas de control masivo, de destrucción masiva, la proliferación de armamento avanzado y de operaciones de carácter militar y la modernización de sus fuerzas armadas, etc. En cuanto a los aspectos del panorama mundial, precisamente ha sido la nueva geopolítica del poder que contribuye a desmontar ese mundo bipolar y que se establecerán nuevas relaciones bajo el esquema del multipolarismo y le resta importancia a esas principales potencias, de tal manera que hoy en día los países de la región se encuentran libres de actuar y de establecer nuevas relaciones comerciales y de protegerse ante esas apetencias y conductas del capitalismo y formas de dominación. Es precisamente derivado de la globalización en que se ejecuta un proceso de cambios socioeconómicos, políticos y culturales que persiguen aumentar el poder hegemónico del capital financiero a través del debilitamiento de las economías nacionales, generando injerencia, intervencionismo, ocupación y extracción de riquezas del territorio. Sin embargo, Venezuela, gracias a las relaciones y ese mundo multipolar, ha sido una válvula de escape para contrarrestar las acciones dentro del mundo globalizado para poder atender a la realidad, es decir, paliar las necesidades del pueblo, mantener al Estado y sus instituciones, garantizando así la seguridad de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos. Como es de su conocimiento, múltiples han sido los ataques contra nuestro país, donde la realidad ha sido la presentación de diferentes hipótesis de acciones internacionales, unilaterales y multilaterales, para agudizar el proceso y generar una desestabilización institucional y conducir a un colapso. Sin embargo, Venezuela ha realizado esfuerzos por revertir esa escalada y contribuir a una salida pacífica de carácter político. Venezuela, a través del diálogo y la búsqueda de esas dinámicas innovadoras, propicia el manejo pacífico del conflicto y las relaciones entre el gobierno y las fuerzas de oposición. Bueno, concluyo así la exposición de la clase. Invito a los alumnos a la lectura del material suministrado para su análisis crítico y que progresivamente, pues, en función de ello, puedan dar respuesta a la evaluación que se les presentará. A todos ustedes por su atención, muchas gracias.